Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, es lunes y los lunes llega el espacio que dedicamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert. Y hoy, como no nos han dejado hacer puente, pues aquí estamos los dos, Juan. Si es que tenemos unos jefes, unos empresarios que son tiránicos y deberían ir a la hoguera directamente todos. Vamos a tener que hablar con ellos seriamente, a ver qué. Sí, manifestarnos, hacer una manifestación ahí a la puerta de la radio el domingo. Exactamente. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver si tenemos algo para aprovechar el día de mañana. Entre otros, a mí me quieren hacer ir a ver la de La Familia Addams, no sé qué tal está. Bueno, dentro de lo que es animación está mejor que otras porque tiene ese punto de ironía de ser una familia súper atípica con unos personajes muy raritos. Era lo que ocurría ya en la primera entrega y en esta pues ocurre algo parecido. Está entretenida de ver, lo que no sé si es una película muy para niños porque sugiere que hay que hacer experimentos raros con los hermanos y cosas así que, en fin, lo mismo da ideas un poco terribles para algún niño o alguna niña que sea atrevido y atrevida. Pero bueno, está entretenida de ver, es como la primera. A mí no me ha entusiasmado, pero ya digo, hereda directamente a los personajes de la serie de televisión primero y luego de las películas que se hicieron con personajes reales. Bueno, lo tendremos en cuenta. Les diré que los experimentos que ven allí que no se les ocurra en casa. Eso. Bueno, y sí que tenemos películas. Tenemos, aparte de lo que sigue en cartel, que ahí está Maisabel o Mediterráneo o Benedetta, sí que tenemos algunas películas de esta semana que han tenido pocos estrenos, 4, porque de repente se estrena Madres Paralelas, la película de Almodóvar, y eso borra del mapa casi todo lo demás, porque cuando aparece Almodóvar hace que los demás se asusten un poco y no se atrevan a estrenar en la misma semana. De hecho, había más películas previstas porque en realidad Almodóvar, la idea inicial o la fecha inicial que se barajaba era el 10, si no me acuerdo mal, de septiembre, pero se aplazó el estreno y al final ha quedado para este momento y eso ha hecho que todas las demás se retiren, excepto la familia Adams 2, que no tiene competencia puesto que son públicos diferentes. Titán, que es una película francesa que obtuvo la Palma de Oro en Cannes y que, bueno, de una manera o de otra tiene también otro público, es una película difícil. Y Las leyes de la frontera, la película de Daniel Monzón, el realizador valenciano, aunque está hace muchos años afincado en Madrid, que se ha atrevido a mantener el pulso con Almodóvar. ¿Y qué es lo que tiene la película de Almodóvar? Que yo creo que va a hacer muy buena recaudación esta semana. Pues un poco Almodóvar. Básicamente Almodóvar, pero pasado por el filtro, sobre todo de la última tendencia que ha tenido en sus películas, con Julieta, por ejemplo, y sobre todo con su película anterior, bueno, la de La voz humana no, porque eso era un mediometraje, estoy hablando de Dolor y Gloria. Es decir, irse hacia el melodrama más clásico. Lo que pasa es que pasado, insisto, por el filtro de Almodóvar no es el melodrama, digamos, de Hollywood de los años 50, no es Douglas Sirk, es otra cosa diferente. Aquí nos propone una doble línea de trabajo. Por una parte, dos mujeres que tienen su bebé a la vez, lo que pasa es que con circunstancias muy diferentes. Una tiene 17 años, no quiere para nada ese bebé, pero no va a abortar. Vive además con su madre porque su padre pues prácticamente la tiró de casa en el momento en que supo que estaba embarazada. Y por otra parte, una mujer que va camino de los 40 años, quien no ha buscado quedarse embarazada, pero no está casada, ha sido un poco accidental, con una pareja que tiene en ese momento, un hombre casado además, pero ha decidido tener el bebé porque son 40 años y si hay que tenerlo, pues quizá este es un momento tan bueno como cualquier otro. Y en esa confluencia de dos mujeres que dan a luz a la vez, va a haber una historia que tiene que ver con ellas y con sus bebés recién nacidos. Y por otra parte vamos a tener el tema de la memoria histórica, que seguro que todos nuestros oyentes han escuchado de sobra hablar del tema, porque ha sido algo que ha publicitado hasta la saciedad Almodóvar, hablando de que ya cuando concibió la película, ya por el año 2015 más o menos, quizá antes incluso, porque en realidad hay un cartel de la película Madres Paralelas en una película anterior del propio Almodóvar, en Los abrazos rotos, que ya tiene unos cuantos años. Aunque no sé si para entonces tenía ya pensado el argumento, pero bueno, el cartel, por lo menos un cartel, que no es el que ahora se ha utilizado, ya aparece ahí como un guiño cinéfilo.
Y desde ese punto de vista, no sé si para entonces ya lo tenía pensado, pero hace unos cuantos años decía Almodóvar que le sentó bastante mal el comprobar pues, que Mariano Rajoy se jactase de que no estaba dedicando ni un euro, para ser exacto creo que decía 0 euros a la memoria histórica y a desenterrar a los que estaban en las fosas, en las cunetas. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando Almodóvar decidió que quería hacer una película sobre este tema para llamar la atención, dado que él tiene un poder mediático alto, tiene una capacidad de convocatoria enorme y por tanto ahora todo el mundo está hablando de la memoria histórica. Decía también que entre el momento en que él escribió el guión y este momento en el que estamos, pues han cambiado las cosas. Hay una nueva ley de memoria histórica que hace que no tengas que pedir permiso para exhumar restos, sino que se convierte en una cuestión de Estado, y que ese cambio es muy importante porque de alguna manera, aunque sea un poco tarde, devuelve la esperanza a esos familiares que han estado esperando a recuperar los restos de su abuelo, su bisabuelo, de todo tipo de familias que estaban deseando recuperarlos para enterrarlos junto a la viuda, junto a los hijos, junto a la gente que le quería y que no ha podido estar con él en vida y por tanto querían que por lo menos los restos reposasen juntos. Ese es un tema que abre la película y lo cierra con unas connotaciones yo creo que bastante interesantes porque está muy relacionado con el tema de las dos madres. Y yo creo que sobre todo hay un tema central de la película que es el de la verdad. Ocultar la verdad no sirve absolutamente de nada y lo que se ha hecho en el caso de las fosas es ocultar esa verdad, hacer como que no existían, además escudado en algo que también se comenta en la película y es, oye, pues si están muertos déjalos ahí, que no pasa absolutamente nada, esto de remover, qué ganas de pensar en el pasado, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues con esas excusas que hemos oído una y otra vez a determinada gente, lo que se ha hecho es querer ocultar la verdad. De hecho, bueno, estamos ya un poquito hartos de que de vez en cuando algún historiador revisionista de extrema derecha pues hable de que la guerra civil la iniciaron los republicanos, la inició la República. Y lo primero que habría que decir es, y lo dice el propio Almodóvar, no en su película, sino en declaraciones de las que ha hecho estos días, señores, esto fue un golpe de Estado. Aquí hubo un golpe de Estado en 1936 y eso derivó a una guerra civil porque el golpe de Estado no triunfó, porque hubo resistencia por parte de la República, que era quien legítimamente tenía el poder porque lo había conseguido en las urnas. Le gustase más a unos o a otros, le gustase más a la extrema derecha española en este momento o le guste menos. Pero hay un revisionismo en el que ya prácticamente es que la guerra civil la provocó, la inició, la creó la República. Pues no, señores, fue un golpe de Estado que derivó en una guerra civil porque el golpe de Estado no triunfó. Y desde ese punto de vista tenemos a un Almodóvar muy combativo, también en su película, que lo que hace es hablar de esa verdad. Es necesario saber la verdad, porque si se oculta, si se niega, ese negacionismo que hay actualmente por parte de algunos grupos políticos, lo que estamos es condenados a repetir errores. Y además la película hábilmente, como digo, enlaza eso con las dos protagonistas, particularmente con la que interpreta Penélope Cruz, que es una fotógrafa, eso de en torno a 40 años, que también en su vida personal tiene algunos elementos que tienen que ver con esa verdad y que va a relacionarse con el tema de la memoria histórica. Es una historia interesante, muy, muy interesante en algunos momentos, que tiene los elementos almodovarianos típicos, además de exportar imagen de España, pues de repente se explica cómo se hace una tortilla española y luego aparece en plano una tortilla española magnífica y desde ese punto de vista es Almodóvar en estado puro exportando cosas hacia el exterior. Yo creo que eso solo lo puede hacer él, pero también pues con determinados mensajes. Mientras van a hacer esa tortilla, las dos protagonistas, el personaje de Penélope Cruz que se llama Yanis, pues lleva puesta una camiseta que dice todas deberíamos o todos deberíamos ser feministas. Bueno, pues este tipo de mensajes subliminales están muy presentes en la película. Además de los temas centrales que he dicho sobre la verdad, la memoria histórica y este tipo de cosas, también hay un tema adicional que el propio Almodóvar ha comentado, que es el de las familias. Es que no hay una familia estándar. La familia estándar no es un hombre, una mujer, unos hijos. Hay muchos modelos de familia. Y la película explora también ese tema y yo creo que lo hace con habilidad. Yo creo que todo esto es la parte positiva de la película. ¿Cuál es la parte negativa? Pues que no acaba de funcionar del todo bien. Es una película
que avanza como de forma un poco difícil. Y no sabría decir por qué. Así como Dolor y Gloria estaba muy bien ensarzada, estaba muy bien hecha, en Madres Paralelas nos encontramos algo que no acaba de funcionar del todo. Yo creo que quizás la ambientación es demasiado sofisticada, el color, algo que por otra parte siempre está presente en Almodóvar, pero hay algo difícil ahí en la película, que no quiere decir que no sea lo que quería Almodóvar, ¿eh? Son cosas diferentes. Esto es la sensación que yo tengo al ver la película, no es que sea un torpe y haya hecho algo diferente de lo que quería hacer. Es una película puramente Almodóvar. A mí me parece una propuesta en cualquier caso interesante y desde luego yo la recomiendo sin ninguna duda. Lo mismo ocurre con Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. Monzón es uno de los directores españoles que lleva una trayectoria más curiosa porque ha ido tocando casi todos los géneros. En Yucatán teníamos una comedia, en El niño un policíaco, un thriller sobre las drogas y el tráfico de drogas en la línea de la Concepción, en Gibraltar y demás. En Celda 211 teníamos una película en la que se hablaba de las cárceles. En La caja Kovac teníamos una historia completamente diferente, más de misterio. Bueno, la verdad es que no tiene una filmografía muy amplia, pero ha tocado prácticamente todo. Y ahora tocaba el tema de una película de kinkis, bueno, dicho así entre comillas, ¿no? Es decir, de gente marginal, de gente que se dedica a hacer atracos, cosas de este estilo. El Vaquilla, toda aquella línea de películas que hubo hace muchos años, pues él la retoma a partir de una novela de Javier Cercas. Y lo hace bien. Tengo que decir que cuando vi el tráiler tuve una sensación de decir, oye, como esto le haya salido mal, va a ser un desastre, va a ser una película muy, pues para kinkis. Pero no, es una película bien hecha, está ambientada a final de los años 70 y lo que vamos a encontrar es a un chico joven que no tiene mucho carácter, que es el chico con el que se meten todos en el colegio y fuera del colegio, al que le dan tortas, al que se burlan de él, pero un día, quizá por rebote de todo esto, porque él es de una familia más o menos convencional, de clase media, pero tampoco con ninguna inquietud hacia ningún lado, y un día pues se encuentra con que estando jugando en unos recreativos ve a una mujer, a una chica joven que le gusta muchísimo, pero que está relacionada con ese mundillo de los atracos y demás, y poco a poco a través de ella se va metiendo en esa línea y la película está muy bien hecha. Hay que reconocerle que han hecho un trabajo realmente notable. Es muy probable que la novela de Javier Cercas, que yo no conozco, estuviese muy bien, pero aparte la película está bien. Quizás en la parte final, que no sé si está en la novela o no ese tema, nos encontramos con algo como más convencional. Hay como una cosa, como un conejo sacado de la chistera, por decirlo de alguna manera, que yo creo que no era necesario. Yo lo hubiese eliminado antes. De hecho, hay un momento que podría ser óptimo en donde él está, el protagonista está en la cárcel, que de hecho es un flashback, empieza así la película, y yo hubiese dejado ahí un terreno de ambigüedad que me parece que hubiese estado bastante mejor. Pero en cualquier caso es una película notable, Las leyes de la frontera. Y lo que decíamos antes, la familia Addams 2, La gran escapada, pues es una historia de la familia Addams. Unos padres muy peculiares, una familia muy peculiar, una niña mayor que es un cerebrín, que hace experimentos de todo tipo, que se siente un poco discriminada con respecto a otros niños porque ella es mucho más inteligente, pero luego en los niños se tiende mucho a uniformizar. No, es que todos sois ganadores del concurso porque hemos de ser buenos y nadie debe sentirse inferior a los demás. No, pero oiga, perdone, que yo lo que he hecho tiene sentido, lo que ha hecho ese niño es una estupidez. No, pero hemos de ser buenos, hemos de ser tal. Una película que tiene elementos curiosos, lo que no sé si es especialmente una película para niños, de animación. Evidentemente tiene chistes convencionales, tropiezos, caídas, etcétera. En ese sentido sí que puede ser para un público más infantil, pero tiene un poquito más que otras películas que van dirigidas a ese tipo de público, sin ser una película que yo especialmente recomiende a priori. Y finalmente Titán, una película francesa, premio en Cannes, un premio absolutamente increíble, porque es una película dificilísima, es una película complicada y sin interés. Yo, de hecho, después de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, me fui porque es que estaba un poco harto de la película, eso que me quedaba poco por ver, pero dije, es que no me interesa nada, estoy perdiendo el tiempo de forma miserable. Es la historia de una chica joven, que al principio de la película vemos que comete unos asesinatos y que para huir de la policía ve que en un determinado sitio ve que hay un niño que desapareció hace tiempo, incluso dan las fotografías de cómo podría ser años después, y lo que hace es, viendo que tiene un cierto parecido, caracterizarse como ese niño con el paso de los años, evidentemente, como digo, y presentarse en una estación de policía para decir que es él.
y a partir de ahí aparece el padre de aquel niño, evidentemente no de ella, y se la lleva pensando que es su hija porque tiene necesidad de creer que es su hija, y él es bombero y a partir de ahí se van a producir una serie de eventos relacionados pues con esa relación entre el padre y la hija, que evidentemente es una mujer joven, pero bueno, tendrá 20 o 20 y algún años y por tanto tiene pecho, además está embarazada aunque sean los primeros meses y tiene que disimular porque claro, no solamente es caracterizarse sino ocultar el pecho y el embarazo. Un historión, vamos, no me ha interesado nada, 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 me parece la antipelícula y no puedo imaginar por qué le han dado ese premio en Cannes. Así que de esta semana... Que estoy viendo que la puntúan bien, incluso. Sí, sí, la crítica la ha puesto por las nubes en general, excepto Carlos Bollero en El País, que es el disidente, pero como él lo pone en general todo mal, incluida la película de Almodóvar, a veces, bueno, pues no es de fiar, pero en este caso tengo que darle la razón a Carlos Bollero. Así, de las películas de esta semana, de estas 4 películas, a recomendar Madres Paralelas, insisto que la gente no espere un acabado formal perfecto, es muy almodovariana en el sentido de esas brusquedades o de utilizar primerísimos planos de caras o incluso del ratón de un ordenador o de unas letras que aparecen en la pantalla del ordenador, y Las Leyes de la Frontera, obviando esa parte final. Y en ese sentido, tanto una como otra las recomendamos con algunas limitaciones, pero son películas que se pueden ver y a unir a las que decíamos antes, Mediterráneo, Benedetta, Maisabel, que siguen estando en cartel. Y creo que no odiarás, perdón, también está en alguna sesión suelta, pero que lo miren porque ya puede ser que no quede por ahí. Así que no está mal para mañana, para el día 12 de octubre o para cualquier otro fin de semana, el que tengan material para poder verlo, que en este momento además es material o europeo o español, que siempre está muy bien. Es decir, tenemos para elegir. Juan, lo dejamos por aquí y la semana que viene volvemos a charlar. Y bueno, le recordamos a la audiencia que los jueves, a partir de las 10 de la noche, de 10 a 12, estáis aquí en directo en Clartelera, quien quiera tener más información sobre los estrenos y sobre las películas de las que hablamos por aquí. Así que un abrazo, salud y hasta la semana que viene. Hasta entonces, venga. Salud. Salud. Lliure directe Radio Clara i nosaltres finalitzem així este espai de cinema. De seguida anem amb el dilluns de tertúlia. Continuem, com diguem, a Lliure Directe, continuem a Radio Clara.